Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Desayuno saludable. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, vamos a estar hablando, enseñándole ejemplos de lo que se nos promueve por ahí en los medios de comunicación como un desayuno saludable. Empecemos por enseñar un poquitito cómo se lee una etiqueta. Usted va a encontrar, cuando va a comprar un alimento al supermercado, a la tienda de alimentos, va a encontrar que hay una etiqueta de datos nutricionales. Vamos a mirarlo un momentito por encima. Me voy a poner aquí mi espejuelo para poder ver. Por ejemplo, usted ve una etiqueta y lo primero que hay que mirar en la etiqueta donde están los datos de nutrición, tiene que mirar cuál es el tamaño de la porción. Por ejemplo, en este alimento de ejemplo aquí, la porción es de 1/4 de taza, o lo que sería 47 gramos en peso, ¿no? O sea que todo lo que usted vaya a leer acá abajo, como datos nutricionales, tiene que ver con eso. Cuartos de taza, ¿no? Lo próximo que usted quiere ver entonces es, principalmente si usted quiere adelgazar y usted ha leído el libro El Poder del Metabolismo, pues sabe que lo que engorda verdaderamente es comer demasiado carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados pues son pan, harina, cosas así, cereales y demás. Y ese tipo de alimento, como es carbohidrato refinado, se convierte en glucosa. Cuando se convierte en glucosa, el páncreas suyo que está aquí produce una hormona que se llama insulina y esa insulina le va a hacer engordar. Usted tiene mucha barriga, ha tenido mucha insulina. Usted tiene mucha panza, ha tenido mucha insulina. No se puede engordar sin insulina, es imposible. Así que el truco para uno adelgazar es reducir la producción de insulina, y para los diabéticos controlar su diabetes también es producir su producción de insulina, reducirla, y también reducir el nivel de glucosa en la sangre, que se hace reduciendo los carbohidratos, ¿no? Ahora, en el libro El Poder del Metabolismo va a haber más detalles sobre cómo se hace, pero ahora quiero darle un ejemplo de cómo se calcula. Fíjese, cuando usted mira una etiqueta, usted puede ver que en la etiqueta dice cuántos gramos de carbohidrato tiene. Por ejemplo, si usted ve un alimento que tiene, por ejemplo, 34 gramos de carbohidratos, ¿verdad? A eso siempre tiene que descontarle la fibra, si tiene, porque a veces no tiene. Vamos a decir, por ejemplo, usted tiene 34 carbohidratos y tiene 2 gramos de fibra. Usted dice 34 menos 2. Ahora me quedan 32 gramos de carbohidratos. Se llaman carbohidratos netos. Neto quiere decir lo que sobra después de lo que usted descontó, ¿no? Así que básicamente, cuando usted está mirando un alimento, una etiqueta nutricional, usted dice cuántos gramos de carbohidrato tiene, cuánto tiene de fibra que le puedo descontar, cuánto me queda. Ahora, veamos ejemplos de lo que se nos promueve a nosotros en los medios de publicidad como un alimento saludable para un desayuno saludable. Fíjense aquí, fíjense por aquí, esto que está aquí es farina. La farina es una harina de trigo, o sea, hecho de lo mismo que hacen el pan, de trigo, ¿no? La farina, nos dice aquí este alimento, que tiene un total, la recomendación de ellos es comer 1/4 de taza. Yo quiero que usted vea lo que es 1/4 de taza, son 2 onzas. Es un total de 44 gramos en peso, ¿no? Pero aquí lo tiene, mire. Esto es lo que es. O sea, esto es lo que dice el fabricante que usted debería comer. En otras palabras, si usted se come más de eso, pues entonces se está comiendo más de esa cantidad. Verdad, mi opinión es que nadie se come eso. Todo el mundo se come mucho más que eso. Porque nadie se pone a pesar ni a medir a la hora que está haciendo eso, ¿no? Y usted echa hasta que se llene el bol, ¿no? Pero esto es lo que se recomienda el fabricante. Ahora, fíjense que en 2 gramos, en 2 onzas, que son 44 gramos de peso, 2 onzas, esto tiene un total de 33 gramos de carbohidratos menos 1 de fibra. Por lo tanto, son 32. Pero la mejor forma de visualizar esto es viéndolo en términos de sobrecitos de azúcar. Por ejemplo, un sobrecito de azúcar, de lo que se usa para endulzar el café, esto tiene 2.8 gramos. De hecho, si usted fuera a convertir, que es una forma buena de visualizarlo, si usted fuera a convertir los gramos que esto tiene, que son un total de 31 gramos de carbohidratos netos, o sea, después de contarle 1 gramo de fibra, esto es equivalente, comerse ese poquito que está ahí, es equivalente a lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, ese poquitito que está ahí, que son 31 gramos de carbohidratos netos,
es equivalente a 11 de esos sobrecitos de azúcar. Eso es parte del desayuno saludable que le están recomendando. Ahora, sigamos. A lo mejor usted no quiere comer trigo, porque usted es intolerante al trigo y padece de intolerancia al gluten como yo, ¿no? Pues entonces usted decide, pues yo voy a comer mejor uno de arroz, ¿ok? Y aquí tengo uno de arroz, ¿verdad? Que esto es un cereal de arroz, desayuno saludable, ¿no? Este tiene 36 gramos de carbohidratos y no tiene fibra. Y es también un cuarto de taza, quiere decir que es la misma cantidad. O sea que en esta misma cantidad, pero vamos a ver cuántos esto tiene. Este tiene 11, ¿verdad? Ahora veamos a ver cuántos tiene esto. Comerse eso en el de arroz, en la crema de arroz, ¿cuánto sería? Y aquí vamos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora tiene 13. Wow. Pero no. Usted se quiere comer algo más saludable todavía. Usted quiere realmente que su salud empiece temprano por la mañana. Por lo tanto, usted va a comer lo que más recomiendan. Usted va a comer avena, porque la avena es buena, tiene mucha fibra y esto ayuda al corazón. ¿Ve? Que dice, ve, esto es para el corazón, puede ayudar a remover el colesterol, ¿verdad? Ese señor ahí se ve un poco gordito, pero no importa, ¿me sigue? La verdad debe estar saludable, me imagino, si es que no salió diabético, pero anyway. Esto que está aquí, la recomendación que le hacen es que usted consuma 5 onzas. Aquí tiene 5 onzas. O sea, la etiqueta está y dice 5 onzas, 2 tercios de una taza, ¿verdad? Que es 55 gramos en peso. 2 tercios de una taza es la recomendación de este. Y este dice que tiene 43 gramos de carbohidratos menos 4 de fibra, le quedan 39. Ahora, ¿cuánto es realmente eso en saquitos de azúcar? Jorge, ahora sí que viene algo saludable. Jorge, fíjate, mira, aprende. Jorge, saluda, por favor. Saluda. Ok, muy bien. Ok, fíjate. Fíjate, esto sí es saludable. Porque esto, comerse 2 tercios de taza, eso que está ahí es igual a saquitos de azúcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 saquitos de azúcar. Señores, que tengan un buen desayuno. Y esto se los comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.